¿Quién vive, iglesia? A su Cristo, nombre y a gloria, su pueblo. victoria. Seguimos en victoria. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Esta tarde vamos a glorificar a nuestro Dios. Vamos a la enseñanza bíblica de este día. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 31. Cuando lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Romanos 3, 21 al 31. Vamos a leer unos 3 versículos, luego los demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice amén. así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Inclinamos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida de los hermanos presentes esta tarde, por aquellos que van a escuchar a través de este sonido y aquellos que sintonizan las redes sociales. Que sea usted, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de ellos, edificándola, Señor, a través de su palabra. Ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Ya, pueden sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la justicia por medio de la fe, ya que ningún ser humano puede justificarse por la ley, ni por las obras de la ley. Así es que la justicia de la que vamos a hablar esta tarde es la justicia que Dios hizo, no la justicia de los hombres, porque la justicia de los hombres no es igual que la de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios hace una verdadera justicia. El hombre no, porque el hombre se equivoca. Así es que de eso vamos a hablar, de cómo Dios escogió un pueblo y quería que fuera diferente, obedeciendo mandatos y estatutos que Él daba para que caminaran de acuerdo a esa palabra que Dios había dado. Por eso el apóstol Pablo nos habla aquí en Romanos, que son enseñanzas bíblicas de las que él da, de que ningún ser humano es justificado por la fe. Nadie nos lo va a justificar, ni a usted ni a mí, en esta tierra. Pero hay alguien que pagó un precio por usted y por mí. Ese precio lo dio Dios al mandar a Jesús a morir por todo el mundo. Así es que Jesús vino a pagar ese precio que nadie puede dar por un ser humano. Pero Dios pagó ese precio, ofreciendo a su Hijo Jesucristo como ese cordero, como ese sacrificio que hacía en aquel tiempo, en esa expiación. Porque las expiaciones eran nada más para expiar el pecado, para tapar, no para quitar el pecado. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, dio a su Hijo Jesucristo para que Él, siendo sin mancha y sin pecado, pudiera quitar el pecado del mundo. Así es que de eso vamos a meditar esta tarde, de cómo Dios nos amó, y porque nos amó no dejó que el hombre muriera o que el mundo muriera. Él ha dado una esperanza para que el mundo tenga salvación y vida eterna, porque somos salvos por la fe, por la gracia de nuestro Dios, porque hemos creído en lo que Él hizo. Así es que lo que Cristo hizo
es pagar el precio por el rescate o por la redención de muchos. Porque Él nos rescató. Un día vamos a ser prisioneros delante de Dios. ¿Por qué vamos a ser prisioneros? Porque va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo. Y ante los tribunales se presentan los reos que han cometido un delito. Pero nosotros hemos cometido delitos, pero hubo alguien que nos rescató, que nos sacó del hoyo y que pagó el precio por ese delito del pecado que cometí y que aún seguimos cometiendo. Pero ese alguien va a estar delante del mundo entero, pidiéndole cuentas a cada uno. Así que nosotros ya hemos sido justificados por Cristo. Y por la fe hemos creído que en ese tribunal nosotros vamos a pasar esa prueba. En estos tribunales, hermanos, se condenan a veces personas inocentes, porque son jueces terrenales de esta tierra que se equivocan. Pero Dios no se equivoca. Por eso vamos a meditar aquí en esta palabra de lo que es la justicia por medio de la fe. Por la fe hemos sido justificados. Por la fe Dios nos ha salvado y porque hemos creído en Él, que Él nos rescató de donde andaba. ¿Para qué? Para que nosotros viniéramos y le sirviéramos a Él. Así es que usted y yo ya fuimos rescatados. Ya fuimos por misericordia hechos salvos porque hemos creído y delante de Dios nos hemos arrepentido. Y hemos creído que hay salvación y vida eterna, y hay un cielo y hay un infierno. Bien, iniciemos ahí. Antes del 21, iniciamos en el capítulo 3, versículo 20. Dice ahí, leamos desde el 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está lo que dice la ley, que todos estamos bajo la ley y que todos estamos bajo pecado y bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la ley está bajo el juicio de Dios, porque Dios dio esas leyes para que usted y yo, o para que el pueblo de Israel las cumpliera. Pero cuando se falta uno de esos mandamientos, el hombre es culpable de uno de esos mandamientos. Y dice la palabra que cuando falla a uno de esos mandamientos, se vuelve culpable de todo. Y cae en transgresión, cae en pecado. Y tiene derecho a la muerte. Por eso es que más adelante vamos a ver cuando dice ahí, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, por la ley nadie se salvaba. Por la ley nosotros sabíamos que transgredíamos los mandamientos de Dios. Por eso es que dice ahí, ya que por las obras de la ley, por lo que la ley decía, ningún ser humano será justificado delante de él. Sigamos ahí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dijimos que la ley solo lo hace a usted y a mí conscientes del pecado. No es que nos quite el pecado, nos castiga por ese pecado. Por eso hay un juicio. Por eso usted y yo pecamos. Y por eso tenemos derecho a ese juicio. Que dice ahí dice de ese juicio. Dice: y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Pero con la ley. De eso estamos hablando ahorita. Por eso en el 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, porque como todos estamos bajo el juicio de Dios, ahí en el 19, ahora dice: por la ley o por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, hermano, en aquel tiempo nadie se podía salvar por la ley. La ley era una norma de vida para que su pueblo caminara conforme a la palabra, a lo que él había dictaminado. Pero
por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la palabra. Pero sigamos avanzando. Entonces dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, usted y yo conocemos la palabra, conocemos la ley, y eso nos hace conscientes de que estamos haciendo lo malo. Y como estamos haciendo lo malo, la ley lo castiga. Ahora, como la ley condenaba al mundo, ¿por qué? Porque a todo el mundo conocía la ley y faltaba algún mandamiento, entonces era culpable de uno de esos mandamientos y tenía derecho al castigo, a la muerte. Pero ahí es donde Dios comienza ese plan perfecto. Ese plan que Él ya había diseñado, dice, antes de la creación del mundo, con Cristo Jesús. Porque Cristo ya existía, dice la palabra, aún antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuándo se manifestó en carne? No fue sino hasta hace más de 2000 años que Cristo fue enviado a esta tierra. Y fue enviado como un hombre normal. Solo que en su nacimiento tenía que nacer de una virgen, porque Él era sin mancha y sin pecado, y es todavía sin pecado, y nunca tendrá pecado, porque el que ha pecado no puede salvar a otro pecador. Entonces se necesitaba a alguien limpio, sin mancha y sin pecado, para que pudiera lavar el pecado del mundo. Usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Él es el único que puede quitarle el pecado a cualquier pecador, por grande que se crea que ha pecado, el pecado que tiene. Entonces, pero el hombre no. El hombre a veces en los juzgados o en los jueces, los tribunales pueden absolverlo, aunque sea culpable, y condenar quizás al que es justo, al que no ha sido culpable. Por eso dijimos que la justicia terrenal falla, pero la justicia de Dios no. La justicia de Dios es perfecta. Entonces dice el versículo 21, y si iniciemos ahí. Pero ahora dice, aparte de la ley. Bueno, ahí viene el punto, por eso leímos antes sobre la ley, porque dice que ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley. ¿Por qué dice aparte? Porque hay un punto aparte de la ley. La ley es un punto y luego hay otro punto importante, y por eso dice, aparte de la ley se ha manifestado ¿el qué? La justicia de Dios. Entonces ese es el otro punto. Antiguamente era por la ley que se justificaba la gente, pero nadie era justo porque nadie la cumplía y solo lo hacía consciente del pecado. Pero dice, como la ley no lo podía salvar, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué pasa con la justicia de Dios? Dice que es testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué? Porque ellos ya habían profetizado. Iba a haber alguien que iba a darnos esa gracia, esa salvación por la fe. Eso es lo que dice, que han sido justificados por la fe, no por la ley, sino por la justicia y la ley de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está hablando. Entonces dice, testificada por la ley y por los profetas. Ellos testificaron de la ley y también testificaron. Iba a haber un Dios, iba a mandar a su Hijo para que muriera y pudiera salvar al mundo del pecado. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe. Ahí está bien claro. Ya la justicia ya no era por la justicia que Dios había dado a los jueces de aquel tiempo, al pueblo de Israel, sino ahora dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo es la justicia. Usted y yo ya fuimos justificados cuando creímos en Él, porque esa es la fe, creer en algo que alguien hizo pero que no lo veo, pero lo creo. Así es que por eso dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted
Dios lo está justificando porque ha creído que mandó a alguien a que muriera por usted, a que lo limpiara de esa culpa, que le quitara el pecado. Para eso es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él. Entonces estamos de acuerdo. Que si hemos creído en Él, ya hemos sido justificados. Allí tenemos la justicia de Dios. Dios se manifiesta en su justicia en aquel que ha creído en Él. Por eso dice ahí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. La ley antigua no. Es perfecta porque Dios la dio, pero no para que el hombre la cumpliera y se salvara. Pero viene algo que nos da esa salvación, esa gracia. ¿Para qué? Para que ya no continuemos más en el pecado. Entonces, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hablábamos de que la ley nos condenaba y que todos merecíamos la muerte. Pero como Dios vio que todos merecíamos la muerte, porque nadie era cumplidor exactamente de la ley, Él quiso salvar a donde quiera que anduviéramos, a donde andábamos perdidos. Él dijo, yo no quiero que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Y por eso dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. Pero vino alguien que los rescató de la muerte y nos dio una nueva vida. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él vino y derramó su sangre. Y por eso allí nos salvó. Allí nos dio salvación y vida eterna. Por eso es que leímos en el 22 que eso es para todos los que creen en Él. Versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ya fuimos redimidos. Usted y yo ya fuimos redimidos del pecado. Ya no tenemos por qué volver a esos caminos, porque ya nuestros pecados ya los redimió, ya los compró Cristo Jesús con su sangre. Entonces tenemos que caminar y dar un buen ejemplo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que andamos, de que somos hijos de Dios comprados con su sangre. Vamos a irnos a unas citas ahí, de cómo Dios nos rescató allá al final de la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18. Pedro 1:18. ¿Le dice, hermano? 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados, ahí estaba, ya fuimos rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Entonces, no fuimos comprados con oro y con plata. ¿Por qué? Porque el precio de las que Cristo pagó con su sangre no vale ni oro ni plata. Vale más que eso. O sea, para Cristo el oro y la plata, no, nada. Por eso son puestos muchas veces como ejemplos el oro y la plata en la palabra. Porque dice, aunque tenga un montón de oro o plata, no se compara con lo que Cristo hizo. Porque nadie pudo pagar ese montón de oro o de plata para salvarlo. Nadie puede. Porque no tiene precio lo que Cristo hizo. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está lo que les hablaba, que alguien que podía quitar el pecado solo era alguien sin mancha y sin pecado. Versículo 20 dice, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces es lo que les hablaba, que ya había sido profetizado.
por los profetas, de que ahí va a haber alguien que iba a morir. Y por eso dice, ese alguien ya había sido desde tiempos antiguos, planificado. Dios con su Hijo. Ya lo habían planificado cómo iban a salvar al mundo, porque en su plan perfecto ya sabía que usted y yo, o el hombre antiguo, iban a pecar. Adán y Eva pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los separó del jardín del Edén. Dice que puso querubines con una espada revoloteando para que nadie transgrediera los límites del huerto del Edén. Porque nadie podía entrar ya en ese paraíso o el árbol de la vida que le dice la Biblia, cuando ya Dios los había sacado. ¿Por qué? Porque habían pecado y el pecado no puede entrar en el paraíso o en el reino de Dios o en el jardín del Edén. Por eso estaba ese ángel y por eso es que en el arca hay dos querubines. Cuando se hacía el arca o así hicieron el arca, que sabemos que tenía, ¿qué es lo que tenía el arca? Maná. La vara de Aarón, el maná Mándame. y las tablas de la ley. Entonces, pero arriba tenía dos querubines, dice que con espada. Y en medio de esos dos querubines hacía Dios el recibimiento de la expiación o del sacrificio cuando Él aceptaba ese sacrificio. ¿Por qué? Porque nadie podía meterse allí, porque allí era la presencia viva de Dios. Así que Dios mantiene esos límites aún hasta ahora, para que nadie que está en el pecado pueda entrar, hasta que Dios lo ha transformado, hasta que Dios lo ha justificado. Por eso que dice allí, ya destinado, ya había un destino de qué iba a pasar con el hombre antiguo y con la nueva generación, que Dios en su plan infinito de amor y gracia para el hombre ya había planificado salvarlo, y por eso que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para fueron manifestados en los postreros tiempos, en los tiempos actuales, los tiempos por amor a su nombre, dice. Entonces, por amor es que Dios ya había destinado ese plan perfecto desde antes de la creación del mundo. Bien, vale, ahora vámonos ahí atrás. Estábamos en Pedro, démosle más para atrás y vámonos primeramente a Hebreos 10, versículos 11 y 12. Dice Hebreos 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, antiguamente, y no solo antiguamente, sino aún ahora, la Iglesia Católica, los sacerdotes, siguen haciendo los mismos sacrificios, solo en tiempo de Semana Santa. Es que van un montón de gente de los cantones, de los pueblos, y se llenan y andan haciendo ese cargamento de esas imágenes, creyendo que Cristo sigue crucificado. Pero Cristo ya no está crucificado, Cristo ya se bajó de esa cruz, porque Cristo ya resucitó, Cristo está vivo. Y por eso es que nosotros, como cristianos evangélicos, no tenemos esa cruz con el crucifijo, porque el Cristo que nosotros adoramos ya no está en esa cruz. No vamos a estar haciendo esa imagen de estar diciendo, ahí está el crucifijo. No, solo la cruz vacía, igual que la tumba vacía. ¿Por qué? Porque Cristo se bajó de esa cruz. Cristo ya resucitó, ya no está en la tumba. Ahora dice que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Versículo 12 dice, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahí está, el único sacrificio válido. Entonces, no valen los sacrificios que hacen los curas, de andar de rodillas caminando. Hay mucha gente sufriendo ahí, caminando de rodillas, quizás una cuadra o quizás todo lo que es la iglesia.
¿Por qué? Porque el sacrificio ya no vale. El único sacrificio que dice aquí es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice el versículo 12, leamos bien. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no necesito más, es un solo, válido. ¿Por qué? Porque era el único cordero que merecía hacer ese sacrificio para que el mundo se salvara. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Allá arriba está. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros sacrificar? Si ya los sacrificios, dice, si ustedes leen el versículo 8, ahí mismo, en Hebreos 10, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, dice que no quisiste, dice, ni te agradaron, dice, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces, según la ley, y el que vive por la ley sigue haciendo lo mismo. Pero nosotros ya hemos creído en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, alguien que pagó por nuestros pecados. Bien, regresemos allá. Estamos en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la redención, el sacrificio que Cristo hizo. ¿Para qué? Para rescatarnos, dice Pedro. Entonces ya fuimos rescatados, hermano. Ya no volvamos a lo mismo. Porque si ya fuimos limpiados con la sangre, lavados, hemos entrado en una nueva dimensión, pero una nueva vida en Cristo Jesús. Sin volver a la vida antigua. Por eso los estudios bíblicos dicen de que usted y yo tenemos dos naturalezas. La antigua y la vida nueva que Cristo nos dio. Y cuando nos dio esa vida nueva, cuando Él murió, y usted y yo creímos en Él, por la fe, en nosotros somos salvos por su gracia. Así que dice, siendo justificados gratuitamente, es por gracia. No es porque vale algo que queremos pagar para comprarlo. Eso no se puede comprar. Había ya en el libro de los Hechos, estamos estudiando, un hombre llamado Simón, que cuando Pedro y Juan andaban haciendo milagros, o Pablo, él veía cómo ellos andaban sanando, sanaban y a los leprosos, a los paralíticos, ellos los levantaban. Y entonces Simón hacía negocio con la adivinanza. Simón el adivino, el hechicero. Y le dijo a Pedro o a Juan, le dijo, denme ese don a mí, le dijo, yo le doy tanto. Y entonces le dijo Juan, ¿tú crees que el don de Dios se puede comprar con dinero? Esa maldición que trae a ti. No, dijo después el bien vivido. Mejor oren por mí, dijo, para que no me pase nada. Él ya sabía que el don de Dios nadie lo podía comprar. Ese don de sanar, ese don de limpiar el pecado del hombre, nadie lo tiene. Dios lo regala a aquel que humildemente viene y se arrepiente y cree en Él. Entonces este hombre quería hacer plata, como era un adivino. Denme a mí ese don para yo poder levantarles y así voy a sacar bastante plata. Y muchos de eso piensan. No, aquí sí me voy a componer. Así es que eso no se puede comprar. Eso no tiene precio. Así es que por eso es que aquí dice que siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención, mediante la muerte que es en Cristo Jesús. Allí mismo redimido. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Esa propiciación es la que le digo yo, que se ponía en medio de los querubines en el arca para hacer ese sacrificio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿quién borró nuestros pecados pasados? Con su paciencia, ¿sí? Jesús.
nos limpió el pecado. Entonces usted no debe de acordarse del pecado pasado y en el presente, porque somos hombres y pecamos. Entonces Dios nos ha puesto un abogado. Eso dice la palabra ya en Juan, en primera o segunda de Juan, de que si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre. Claro que no vamos a andar pecando deliberadamente. Y los pecados pasados, dice ahí, que Él pasó por alto, o sea, los hizo como que no los habíamos cometido o no los conocía. ¿Pero qué? Para justificarnos, para darnos esa nueva vida, esa nueva creación o esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo Jesús. No la vieja naturaleza que es la descendencia de Adán con pecado. Porque esa vieja naturaleza, usted y yo, ya no debe existir en nuestra vida. Pero esa vieja naturaleza la tenemos como encerrada. Y por eso que a veces fácilmente alguien lo saca esa vieja naturaleza. Y usted quiere salir del guacal también, igual que yo. Y si a alguien le sale enojado, usted le sale enojado. Entonces, pero esa vieja naturaleza, que por eso es que hay que trabajar en la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida. Y entonces, ¿por qué? Porque nos pasó por alto el pecado, limpiando. No, yo ya no me acuerdo de sus pecados, dice. Por eso es que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, dice la palabra. Entonces, vámonos a esa cita, hermanos, donde habla también de cómo Dios pasó por alto nuestros pecados, allá atrásito en Hechos 17:3. Hechos 17:30. Veamos qué dice. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí estaba, habiendo pasado por alto los pecados o los tiempos de nuestra ignorancia, como dice el Romano, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces Dios nos está mandando a arrepentirnos del pecado, olvidándolo la vieja vida, la vieja naturaleza, porque ahí son los pecados pasados y presentes. Los presentes son los cuales estamos viviendo y seguimos cayendo en lo mismo. Entonces Dios hace pasar por alto la ofensa. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Pero Él, en su infinito amor y misericordia y gracia, se sacrificó. ¿Por qué? Obedeciendo un mandato del Padre, se sacrificó para que nosotros fuéramos salvos. Bien, pues regresemos allá, sigamos avanzando. Entonces dice, habiendo pasado por alto, dice los pecados pasados. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces después de la ley viene manifestando su justicia en los tiempos postreros, decía ya al inicio. Ahora aquí dice en el versículo 26, con la mira. Entonces él ya tenía la mira, él ya tenía, es el plan. Cuando dice con la mira, o con el objetivo, o con el plan ¿de qué dice ahí? De manifestar en este tiempo su justicia. Él ya sabía que tenía que manifestar su justicia porque el hombre no sirve. A fin dice de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién los puede justificar, hermano? Solo Cristo Jesús. Nadie más. Por eso es que dice allí que a fin de que Él sea el justo, el único justo, dice que Jesús, y Él, como es justo, Él nos puede justificar, pero por medio de la fe en Jesús, versículo 27. Donde pues dice, está la jactancia, queda excluida, haciendo ahí un signo de interrogación ahí, y dando la respuesta. Dice, primero dice, ¿dónde pues está la jactancia? Hay una respuesta que dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? Por la de las obras, dice Iba. Es otra pregunta, y vuelve y dice, no, es la respuesta. Si no,
por la ley de la fe. Ahí está la ley de la fe. ¿Quién puso esa ley? Dios, a través de Cristo Jesús en su vida. Entonces, seguimos en la ley, pero la ley de la fe. La ley que nos salva, la que nos justifica, la que aunque pecamos, ya no nos condena. Ya no estamos condenados, porque en su gracia, dice ahí el versículo 23, que todos pecamos, ahí estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la ley de la fe, en la cual hemos creído en Cristo Jesús, en su sacrificio, nosotros ya fuimos justificados. Versículo 28 dice, concluimos pues, dice, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Entonces, ya sin las obras de la ley, nosotros ya fuimos justificados. Eso es lo que dice ahí, justificados por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ya no es que si no cumplimos el mandamiento vamos a estar condenados. No, es por la ley de la fe. Entonces, eso es lo que dice ahí, sino por la ley de la fe, la ley que vino a implantar ya en el nuevo pacto Cristo Jesús, porque Él es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el testamento antiguo es el que era solo por la ley, pero ahora es a través de Cristo la ley de la fe. Versículo 28 dice, cumplimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29, es Dios, dice, solamente Dios de los judíos. Hay una pregunta ahí, sigue otra pregunta y dice, no, es también Dios de los gentiles. Viene la respuesta, ciertamente, dice, también de los gentiles. Entonces dice que lo que Dios está aclarando en esta palabra es que el Dios está hablando que es amoroso y misericordioso y que mandó a su Hijo Jesucristo, ya no es Dios ahora solo de los judíos. Ahora dice que ciertamente es Dios de los gentiles. Eso dice, veamos bien, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente está afirmándolo Dios también de los gentiles, de los dos. El mismo Dios es para todos. Ya no hay diferencia, decía al principio. El mismo Dios que tenían los judíos, ahora es el mismo Dios que tenemos los gentiles. Por pura misericordia y por pura gracia fuimos salvos. Avancemos ahí. Dice versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Por qué está hablando que Él va a justificar a los de la circuncisión que acaso no habían sido justificados por la ley? ¿Para que no? Porque ¿quiénes eran los de la circuncisión? El pueblo judío. Había una promesa de que Dios había mandado a Abraham, y Abraham le dijo, el pacto será la circuncisión, y la circuncisión era para el pueblo judío. Entonces, pero como ahora está hablando de que ese Dios ya no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, ahora dice aquí que, dice, porque Dios es uno, es el mismo Dios, y dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Hablando de que es el Dios de los judíos y de los gentiles, entonces a los incircuncisos y a los circuncisos es el mismo Dios. Por eso dice ahí, porque Dios es uno, es un solo Dios, el que justifica, el que va a justificar al judío, al griego, al gentil, a todo aquel que se arrepiente y cree en Él y le recibe como su Salvador personal. Terminemos ahí, versículo 31 dice, luego dice, por la fe invalidamos la ley. Otra pregunta que tiene ahí, hay un signo de interrogación ahí. Interrogación. Dice que por la fe invalidamos, que la fe está validando la ley. Es una pregunta. ¿Qué dice la respuesta? En ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que la fe no está invalidando la ley. Si no, dice ahí que confirmamos la ley. ¿Ahora por qué? Porque Cristo fue el cumplimiento de la ley. Y como Él la cumplió y Él la tomó por nosotros, porque Él nos salvó, Él murió por usted y por mí, Él hizo esa diferencia. No yo ni usted, sino que Cristo Jesús. Por eso dice ahí, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Confirmamos la ley, dice ahí. Entonces la confirmamos porque ahora la nueva ley de aquel que cumplió la ley perfecta, los mandamientos perfectos, es Cristo Jesús, el que a usted y a mí nos salvó por pura gracia. Hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios, en la cual nosotros hemos justificado, hemos
recibido esa salvación a través de Cristo Jesús, porque Él pagó nuestro rescate. Él nos amó y por amor pagó el precio de ese rescate por usted y por mí. La gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta tarde que nos permitió llevar ese mensaje de salvación. Gracias, Padre Santo, por los hermanos presentes esta noche y los que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, obrando, moviendo esos corazones, Señor, de aquellos que aún no le conocen. Pero usted ha venido, Señor, a justificar a su pueblo, a darle, Señor, esa esperanza de salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por morir por mí, por morir por el mundo, porque nadie haría eso, pero usted lo hizo por su amor y misericordia. Ahora oramos por aquellos que aún no han recibido a Cristo a través de este sonido o a través de las redes sociales. Si hay algún hermano o amigo que no ha recibido a Cristo esta tarde, Dios quiere darle esa salvación para que tenga esperanza de vida eterna con Cristo en los cielos. Si hay alguno que no la ha recibido esta tarde, puede recibirle, repitiendo esta oración después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia, en Cristo Jesús, mi Salvador. La gloria y la honra es para Dios. Nuestro Dios nos ha dado esa esperanza de salvación y vida eterna. Ahora, Padre Santo, le pedimos que nos lleve en paz y con su bendición, que nos cubra con su sangre y que nos lleve con el hueco de su mano. Y gracias por esta semana que hemos terminado. Le pedimos, Señor, que nos dé una semana llena de bendición. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.